Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Franco, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, y hoy les traigo el estudio sobre el asesinato de maestros y maestras en Colombia. Como breve introducción, tenemos que el asesinato de maestros y maestras en Colombia es un grave problema y complejo, ya que se ha generado una gran preocupación y dolor sobre la sociedad colombiana. Los docentes han sido objeto de amenaza, intimidación y asesinatos por parte de grupos armados ilegales y otros factores violentos. Esta situación ha generado miedo e inseguridades en las comunidades educativas. Por otra parte, tenemos lo que es la primera contextualización, que completa dos componentes muy importantes. Como primer componente tenemos la presentación del panorama de violencia política, particularmente que fueron los asesinatos contra el magisterio colombiano durante el periodo de 1978 hasta el 2010. En las investigaciones en las que se ha encontrado la mayoría de datos recopilados por esta dicha situación. Como segundo componente tenemos la presentación sobre los maestros y maestras, entendida como la construcción cultural, social e institucional de la imagen del maestro de la escuela desde la época virreinal hasta nuestros días. También tenemos lo que es el giro sindical y las representaciones contestarias. Corresponde a las presentaciones que construyeron los maestros y maestras sobre sí mismos como sujetos políticos y luchadores sociales durante el proceso en el que se independizaron el clientelismo bipartista e hicieron uso de una relativa autonomía para enfrentar a los políticos del gobierno. A la aparición de las guerrillas se posibilitó que las representaciones anteriores, ateos y comunistas, se extendieran a los aliados de la subversión y de fuerzas políticos extranjeros. La representación que construía en un contexto en el que el contradictor era considerado un enemigo con el que se discute, sino el que hay que causar daño y ojalá desapareciera o eliminar. Dar a pie a que los maestros sean blanco fácil de la violencia contra ellos. Gracias. Tercera parte de las representaciones modeladoras de 1978 a 2010. La tercera parte del trabajo corresponde a la mirada sobre el periodo en el cual les mencioné, en el que se mezclan las representaciones contenidas en las leyes, los discursos sindicales y las acciones de los maestros, maestras, que cuentan en primera persona su papel y participación como maestros o maestras sindicalizados en las actividades orientadas por el sindicato. Cuarta parte tenemos experiencias y subjetividades. Encontramos aquí la voz de maestros y maestras que cuentan su experiencia en relación tanto con su práctica cotidiana como su relación con la violencia política. Quinta parte tenemos el epílogo, reseño el descenso de las luchas del magisterio y la imposición de diferentes modalidades de entrega de los recursos públicos a la empresa privada. En lo que es la Ley General de la Educación de 1944, panorama de violencia política contra el magisterio y la construcción histórica de la imagen. La Ley 715, impulsada por el gobierno de Andrés Pastrana, redujo la financiación de la educación pública al cambiar el sistema de transferencias y asignar recursos según la matrícula. Esto generó hacinamiento, desplazamiento de docentes, pérdida de beneficios laborales y debilitamiento del sistema educativo. Fue parte de una agenda neoliberal que afectó gravemente el magisterio y la educación pública en Colombia. Tenemos el decreto de 1278, el cual impulsó un nuevo régimen laboral a los docentes, promoviendo la competencia individual, reduciendo derechos laborales, limitando los ascensos y aumentando el control administrativo, lo que debilitó la unidad del magisterio y afectó negativamente su estabilidad y profesionalización, el cual aborda como tal experiencias de los maestros marcadas por su origen popular y vivencias personales. Configuran relatos subjetivos que, aunque personales, son valiosos como testimonios. La mayoría llegó a la docencia por necesidad, vocación o circunstancias familiares. Sus historias reflejan luchas económicas, acceso limitado a la educación superior y en algunos casos
prácticas clientelistas para obtener empleo. Lo que es en los años 80, ha pasado de la denuncia activa al silencio y al olvido, debido al miedo a la persecución política y al exterminio del sindicalismo. A pesar de los esfuerzos por denunciar y acompañar a las víctimas, el temor colectivo debilitó la protesta. Muchos maestros asesinados eran líderes sindicales y las autoridades intentaban desviar la atención de las verdaderas causas. El sindicato ha brindado apoyo a las familias, pero el riesgo y la impunidad persisten. A continuación, mi compañera. El maestro en Colombia. La figura del maestro en Colombia ha hecho una lucha histórica. La educación en Colombia ha estado marcada por la tensión entre el control institucional, religioso y la resistencia cultural local. Los maestros han sido actores claves en los conflictos partidistas expuestos a persecución, estigmatización y violencia. A pesar de la adversidad, el magisterio se ha consolidado como actor político comprometido con la transformación social. Hoy en día, los maestros siguen enfrentando desafíos como la inestabilidad laboral, la politización, la violencia en zonas de conflicto, la lucha por dignificar la profesión y defender la educación pública continua. Los desafíos persistentes, inestabilidad laboral, politización, violencia en zonas de conflicto, lucha histórica, defensa de la educación pública, dignificación de la profesión del docente. Tenemos también el Estatuto del Docente con la política represiva plasmada en el Estatuto de Seguridad. El Estatuto de Seguridad y el Estatuto Docente se entrelazaban para controlar y sancionar la protesta. Se criminalizó la protesta social y sindical del magisterio tratándola como subversiva. FECODE denunció que coordinar por delitos políticos atentaba contra la libertad de los docentes. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Los docentes y sus luchas, represión y resistencia del magisterio. Los docentes sindicalizados fueron víctimas de represión, cárcel, despidos y persecuciones. A pesar de estas difíciles condiciones, el magisterio logró mantenerse firme y organizado. Durante los paros se organizaron ollas comunitarias como gesto de solidaridad para alimentar a los docentes presos, demostrando unidad y compromiso con la lucha. Reflejos del espejismo. El estatus docente generó muchas expectativas entre los maestros, pero en la práctica estas no se cumplieron totalmente. Muchos de los beneficios ofrecidos eran en realidad devoluciones y no representaban verdaderas mejoras. Además, se evidenció una falta de análisis profundo por parte del magisterio sobre las leyes, dejando esa responsabilidad en manos de los líderes sindicales. El maestra del decreto 2277. Este decreto reemplazó estatutos anteriores que habían sido rechazados por FECODE. Estableció una separación entre educadores oficiales y no oficiales y promovió la profesionalización docente. Sin embargo, no ofreció incentivos reales como becas o apoyo para la investigación, sino que eliminó la jerarquía entre docentes de primaria y secundaria, afectando aspectos laborales y académicos. La FECODE del movimiento pedagógico, surgido en el Congreso de Bucaramanga en 1982. Este movimiento impulsado por FECODE, buscó fortalecer la profesionalización del docente a través del escalafón y los estudios. Además, promovió proyectos pedagógicos y una visión del maestro como sujeto intelectual y político. Gracias. A continuación, mi compañero. Contextos históricos. El contexto histórico en los maestros en Colombia durante las últimas décadas se caracteriza por cambios significativos en la formación del docente, la lucha por la defensa de la educación pública y la búsqueda de reconocimientos profesionales. Además, también en las últimas décadas se ha visto un fuerte movimiento pedagógico que busca formar la práctica educativa y la relación entre docentes y estudiantes. Las leyes y las reformas educativas. Las leyes y las reformas educativas en Colombia han buscado mejorar la formación del docente y el sistema educativo, generar
Sin embargo, han generado resistencia por parte de los maestros. La resistencia se manifiesta en movilizaciones críticas a las evaluaciones y precauciones sobre el cambio técnico. La reflexión final, el uso de la historia de vida como método de investigación cualitativa, la cual nos permite analizar el artículo científico, como es el asesinato de maestros y maestras en Colombia durante las últimas décadas, desde una perspectiva profundamente humana y contextualizada. Este enfoque no solo reveló las voces, experiencias y luchas individuales de los docentes afectados por la violencia. Sin nada más que decir, espero haya sido de su agrado esta exposición. Gracias.